Ya, estábamos hablando de la adhesión y la transmigración. Entonces decíamos que el rodamiento se da por ¿dónde veía el corazón? ¿Por qué? No, mi amor, por favor, le apagas tu contraseña. ¿Dónde lo veía la contraseña? Así lo veía. ¿Dónde está? ¿Quién falta, pues? Te sé yo. Ya. Ya, decíamos que el rodamiento se da por una adherencia irregular, una adherencia débil entre las selectinas y los ligando de carbohidratos de los leucocitos. Y esto permite que poco después se dé una adhesión firme mediada por las quimiosinas y otros agentes para incrementar la intensidad de la fijación. Entonces, cuando ya se ha dado esta adhesión firme, se produce lo que es la transmigración, que es mediada por las integrinas entre los ICAM y los PECAM en los leucocitos y las células endoteliales. ¿Qué factores quimiotácticos tenemos? Tenemos varios tipos de factores quimiotácticos. Primero tenemos agentes exógenos, que son los productos bacterianos, y agentes endógenos, que son sustancias que nuestro propio cuerpo va a producir frente a los agentes exógenos. Primero tenemos el sistema del complemento. El sistema del complemento se produce en la inflamación y por medio de él se pueden lisar las células. También tenemos los productos de la vía de la lipoxigenasa y las citocinas o quimiosinas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los leucocitos de pasar al tejido intersticial? Pues es la fagocitosis. ¿Cómo se produce esta fagocitosis? Tenemos varios pasos para llegar a la fagocitosis, entre los que se encuentran primero un reconocimiento de la bacteria y fijación a esta. Y después varios neutrófilos engloban a una sola bacteria para producir una destrucción y degradación. En esta imagen tenemos entonces cómo se produce la adhesión y después la transmigración. Aquí vemos cómo las moléculas de señalamiento se unen, tanto del en este caso del monocito, con la célula del endotelio. Aquí igual, fíjense, con el neutrófilo. Y aquí tenemos la interleucina 8 que produce que se expresen estas moléculas de señalamiento. Aquí tenemos cómo es que las bacterias ingresan en nuestro organismo. Entonces, fíjense, aquí tenemos un mastocito, que hemos dicho que tenían que averiguar la función y la clasificación, bueno, en sí, qué clase de,
o tipo celular es un mastocito. Este mastocito generalmente es el iniciador de lo que es el sistema del complemento. Fíjense, aquí hay dos componentes del complemento, el C3A y el C5A. Estos componentes por sí solos pueden matar bacterias, pero además tenemos macrófagos y también los neutrófilos que van a atacar a estas bacterias. Entonces, esta fotografía más o menos explica lo que es la inflamación. En la inflamación aguda, entonces tenemos que recordar que hay componentes vasculares. Primero hay fenómenos vasculares y hay fenómenos celulares. Y aquí se explica todos los fenómenos celulares. La fagocitosis es el mecanismo por el cual las células van a destruir a lo que son las bacterias. Y algo importante también son los mediadores químicos de la inflamación. Eso es una parte muy amplia, porque hay quimiosinas, hay citocinas, varias citocinas que ustedes tienen que estudiar, lo van a leer eso a partir del libro. Y vamos a dar un cuestionario en la plataforma que el día de mañana se va a habilitar para que ustedes lo puedan responder, dirigido específicamente a lo que son las quimiosinas. También voy a subir un video para que ustedes puedan entender mejor lo que es la inflamación. Es un poco difícil explicarlo desde acá. Pero, y este es un tema muy complejo y muy amplio. Ahora vamos a empezar lo que es la inflamación con el tema de inflamación crónica. Empecemos con lo que es los aspectos generales de la inflamación crónica. ¿Quién estaba encargado de esto? Yo, doctora Álvaro. Álvaro. Ya. ¿Empiezo, doctora? Sí. Ya. Se dice que la inflamación crónica es la respuesta del sistema inmune, pero es más prolongada. Puede ser por más que todo puede ser por infecciones persistentes, puede ser por enfermedades de hipersensibilidad y también puede ser por exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Entonces, en las infecciones persistentes puede ser por microorganismos difíciles de erradicar, eh, como micobacterias, hongos, parásitos. eh, Entonces, esto es lo que produce una hipersensibilidad retardada. Entonces, la inflamación puede durar mucho más tiempo de lo que está previsto. Ahora, hay otras enfermedades también o otras inflamaciones por hipersensibilidad. Generalmente esto se ve son autoinmunitarias. ¿Qué quiere decir? Que el mismo cuerpo empieza a atacar a los mismos órganos, los desconoce y los empieza a atacar. Generalmente esto pasa como en las enfermedades de artritis reumatoide, eh, generalmente en ese tipo de enfermedades, o enfermedades alérgicas también. Entonces, eso es también es lo que pasa. Es como artritis reumatoide es una enfermedad que no tiene cura, entonces, porque el cuerpo constantemente empieza a atacar a las mismas articulaciones.
Después dice también que es la exposición prolongada a los agentes potencialmente tóxicos. Esto puede ser por agentes exógenos o endógenos. Entonces, estos son agentes que son difíciles de eliminar del cuerpo. También una de las enfermedades está, pues, que se puede manifestar esto es la arteriosclerosis. Entonces, eso se conoce como una enfermedad inflamatoria crónica de las paredes arteriales por el mucho depósito de colesterol que está que acumula en las arterias. Y también hay otras inflamaciones por enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entonces, cuando un tejido se empieza a degenerar, produce algún tipo de inflamación, y es por lo que produce algún tipo de cambio metabólico o inflamatorio, o se vuelve como un tumor, es lo que dice. Y, eh, y entonces empieza a producirse un aumento de tamaño o de un tejido. Eso es más o menos todo lo que es la inflamación crónica, doctora. Ya, muy bien. Entonces, conceptos claros acerca de la definición de la inflamación crónica. Como dijo su compañero, es una inflamación de duración prolongada, de semanas o meses. Generalmente la inflamación aguda, la duración es de días. Y en la inflamación crónica coexisten primero la inflamación activa, al mismo tiempo que la destrucción tisular y la reparación. Entonces es una mezcla de una inflamación activa, una destrucción e intentos de curación. Como mencionó su compañero, puede evolucionar a partir de una inflamación aguda por la persistencia del estímulo inicial. Puede aparecer como resultado de brotes repetitivos de una inflamación aguda. Y existen principalmente, como hemos mencionado ya, una inflamación activa, donde las células que son las protagonistas, primero son los macrófagos, los linfocitos y células plasmáticas, es decir, células mononucleares. Entonces, en la inflamación aguda teníamos a las células polinucleares, específicamente a los neutrófilos. En cambio, aquí a las células mononucleares, es decir, que solo tienen un núcleo, en las que están los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Los macrófagos también son activos en la inflamación aguda, pero los linfocitos no. Después hay una destrucción tisular, inducida principalmente por todas estas células inflamatorias. Y al mismo tiempo hay intentos de reparación. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo produce una angiogénesis y al mismo tiempo puede resultar en una fibrosis. Hablemos de las células. Stephanie, era tu parte, ¿verdad? Sí. Bueno, entre las células y mediadores de la inflamación crónica, las células predominantes van a ser los macrófagos. Estos contribuyen secretando citocinas y factores de crecimiento, destruyen agentes invasores y tejidos extraños, además de activar otras células como los linfocitos T. Los macrófagos son fagocitos especializados, eliminan microorganismos en las respuestas inmunitarias celular y humoral. Existen dos vías principales de activación de macrófagos, la clásica y la alternativa. En la clásica vamos a ver que la clásica es inducida por productos microbianos. Los macrófagos van a aumentar las enzimas lisosómicas y van a inducir a la muerte de organismos ingeridos, estimulando la inflamación. En la activación alternativa va a ser inducida por distintas citocinas. Los macrófagos son microbiocidas de manera activa.
Su función es la reparación de tejidos. Secretan factores de crecimiento, activan fibroblastos y estimulan la síntesis de colágeno. En el libro nos indica que probablemente primero se dé la activación clásica para destruir los agentes y después la activación alternativa que se va a encargar de la reparación tisular. Tenemos que decir que así como los macrófagos eliminan los agentes lesivos, también van a ser responsables de las lesiones tisulares en la inflamación crónica. Además de los macrófagos, vamos a tener a los linfocitos. Los linfocitos T y B van a amplificar y propagar la inflamación. Van a actuar como mediadores de la actividad adaptativa en defensa contra los patógenos infecciosos. Cuando estos se activan, la inflamación va a ser persistente y grave. Los linfocitos van a favorecer la inflamación y van a influir en la naturaleza de la reacción inflamatoria. Además de los linfocitos, vamos a tener los eosinófilos, que van a ser abundantes en infecciones parasitarias. Estos van a presentar gránulos que contienen la proteína básica principal, que va a ser tóxica para los parásitos. También están los mastocitos, que participan en las reacciones inflamatorias agudas y crónicas. Y los neutrófilos, que en menor proporción, pero van a estar inducidos por microbios persistentes. Eso sería. Ya, muy bien. Entonces, el protagonista en la inflamación crónica, ¿cuál es? Los macrófagos. Muy bien, los macrófagos. ¿Por qué? Porque estas células se activan y son fagocíticas, pero al mismo tiempo pueden activar productos biológicamente activos. Pueden secretar proteasas neutras, factores quimiotácticos, metabolitos del ácido araquidónico, especies reactivas del oxígeno, el complemento, factores de coagulación, factores de crecimiento y diferentes citocinas. Entonces son células que al principio andan circulando en la sangre, pero al mismo tiempo pueden ser células que están dentro del tejido conectivo. En la sangre, ¿cómo se llama? Cuando están circulando en la sangre son llamadas monocitos. Cuando ya entran en el tejido conectivo se llaman macrófagos. Incluso hay macrófagos especializados en cada tejido. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, específicamente en el pulmón, se llaman células de polvo. En el hígado se llaman células de Kupffer. Y así van adquiriendo varios nombres en distintas partes de nuestro organismo. Después tenemos a los linfocitos. Los linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Los linfocitos B, cuando ya son activados, se transforman en lo que son las células plasmáticas. Las células plasmáticas producen ¿qué? Anticuerpos. La IgA, la IgG, la IgM y específicamente la IgG es la que actúa en lo que es la inflamación crónica. Después tenemos también nuevamente a los mastocitos y también a los eosinófilos. Está bien. Siguiente. Patrones morfológicos en la inflamación aguda y crónica. ¿Quiénes iban a participar con esto? Patrones es mío, doctor. Ya. Ya, según los patrones morfológicos tenemos a la inflamación serosa, que denota el acúmulo de un líquido acuoso, el cual no carece, es pobre en proteínas. Y se da según el sitio, puede derivar en una lesión en el suero sanguíneo
o en la secreción de las células mesoteliales. Un claro ejemplo de una inflamación serosa son las ampollas, ¿no? Por quemaduras o bien por actividad exagerada en determinada zona que tiende a crecer ampollas, ¿no? Eso es un ejemplo de una inflamación serosa. Otra es la inflamación fibrinosa, que viene a ser una inflamación aguda, grave, con una alteración en la permeabilidad vascular y permite el escape de proteínas de alto peso molecular. Por ejemplo, el fibrinógeno, que por acción enzimática se va a convertir en una fibrina, que se va a ir depositando en el tejido afectado o sitio afectado. Como en la tuberculosis, por ejemplo, cuando ocurre esto, se nota el granuloma de gran tamaño y este sería un ejemplo de inflamación fibrinosa. Otro es la inflamación supurada, que se caracteriza por la migración de leucocitos en cantidades grandes. Esto es debido a la acción de bacterias que va a haber en una determinada zona, por lo tanto existe la migración de estos a estas zonas. Y un claro ejemplo de esto es una apendicitis, ¿no? Apendicitis aguda. Y como último, una inflamación hemorrágica, que se observan lesiones de ruptura, necrosis, de vasos sanguíneos. Eso, por ejemplo, cuando un gato te rasguña o te abres una herida de cualquier tipo, constituye un tipo de inflamación hemorrágica. Eso es, doctor. Un acceso. Sí. ¿Qué es un absceso, Gianmarco? La acumulación de... Se me fue la palabra, doctor, pero tiene que Ya. ver mucho con la inflamación. Supurativo. Sí. Sí, Ya. Entonces, la inflamación aguda o supurativa es la forma más compleja y a la vez la más viable en el sentido clínico para curarla, porque hay una formación de un absceso, que es la formación de tejido inflamatorio purulento que se acompaña de necrosis de tipo licuefactivo. Y generalmente deben haber escuchado ya el dicho absceso drenado, absceso curado. Curado. Por lo general, la existencia de un absceso, la presencia del tejido necrótico es tanta que nuestro organismo no puede responder a eliminarla. Por lo tanto, sí o sí tiene que tener un lugar de salida y solamente de esa manera va a haber curación. Pero como ya ha habido un efecto de necrosis, la curación no va a ser completa, la reparación no se va a dar completamente, por lo que generalmente va a un mecanismo de fibrosis. Por lo tanto, hay una pérdida de lo que es la función. Siguiente. ¿Quién iba a hablar acerca de inflamación granulomatosa a grandes rasgos? Bueno, efectos sistémicos de la inflamación. La inflamación se produce manifestaciones sistémicas que se dan a través de las respuestas del síndrome sistemático de la respuesta inflamatoria. Esto se da a través de distintos estímulos inflamatorios que pueden ser por distintos factores, pueden ser por factores bacterianos, infecciones. Esto se da lugar a la producción de citocina. Estos son quienes inducen la reacción de la inflamación.
La fiebre se caracteriza por el aumento de temperatura corporal por encima de lo normal. Se eleva de 1 a 4 grados centígrados. Esto se da porque surge a la respuesta de los pirógenos. Estos actúan como un nivel de los centros son los termorreguladores del hipotálamo. Los pirógenos también pueden ser endógenos o exógenos. Los pirógenos aumentan las enzimas que convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas. Estas últimas actúan en el hipotálamo estimulando la producción de neurotransmisores. Esos reajustan el punto de la temperatura a un nivel más alto. Los pirógenos exógenos son las sustancias externas al cuerpo humano. Pueden ser microorganismos o productos de microorganismos. Estos estimulan a la liberación de los pirógenos. El aumento de la concentración de proteínas de la fase aguda. Las proteínas de la fase aguda son proteínas plásmicas que están producidas por el hígado. Estimulan al hígado a producir dichas proteínas, con la cual aumenta la concentración plásmica. Como parte de la respuesta a estímulos inflamatorios, las proteínas de fase aguda pueden actuar como opsoninas que fijan el complemento y estimulan la inflamación. Algunas de estas tienen la capacidad de ligarse a la cromatina y contribuir a la eliminación de las células necróticas. Las 3 proteínas más conocidas son las proteínas C reactiva, la proteína amiloide acérica y el fibrinógeno. Es muy importante destacar los grupos porque tienen mucha relación con la inflamación. Y cualquier persona que haya pasado por fiebre, por alguna cosa, siempre va a tener un estímulo o va a pasar por este proceso. ¿Eso es todo? Sí, mi compañera luego continúa. Noelia. Sí. Hola. Te escuchamos, Noelia. Sí, se fue mi señal. Ya. Paulina, ya terminó, no escuché. Sí, ya te toca a ti, Noé. Ya. La leucocitosis, frecuente en las reacciones inflamatorias, especialmente en las provocadas por una infección bacteriana. Esta se da por la liberación acelerada de la citosina, NTF y la IL-1. La leucocitosis aumenta, incluso se puede producir reacciones leucemoides. Esto es por una elevación extrema. En la leucemia, la leucocitosis se produce por aceleración de la liberación de las células a partir de la reserva posmitótica de la médula ósea. La mayoría de las infecciones bacterianas inducen una elevación del recuento sanguíneo de neutrófilos, llamado neutrofilia. En las infecciones víricas hay un aumento de linfocitos. Sería linfocitosis. En ciertas alergias e infecciones parasitarias se incrementan el número absoluto de los eosinófilos y a esto se le denomina eosinofilia. En otras infecciones, como decir la fiebre tifoidea o otras por rickettsias o por protozoos, disminución de leucocitosis circulantes. A esto se le dice leucopenia.
Otras manifestaciones de la respuesta de fase aguda serían estos síntomas, si habláramos en caso clínico. Es aumento de pulso, presión arterial, reducción de la sudoración, principalmente por redireccionamiento del flujo del lecho vascular cutáneo. Lechos más profundos, en fin, minimizar la pérdida de calor. También están los escalofríos intensos, temblores por sensación de frío, anorexia y malestar en general. Eso sería, doctor. Ya. Entonces aquí lo importante principalmente es la fiebre. ¿Cuáles son las quimiosinas o las citocinas que inducen el desarrollo de fiebre? Las NTF y la AIL-1. Ya, entonces el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Estos son los quimiosinas o citocinas que inducen la fiebre. ¿Qué otro rasgo más importante ustedes consideran? Tal vez nuestro sistema inmunológico está reaccionando y por eso tal vez hay una reacción de fiebre así. En este tema tienen que pensar cómo es su mecanismo de respuesta a la inflamación en todas sus enfermedades, desde un resfrío hasta la picadura de un mosquito. Entonces acuérdense de todo lo que ustedes pasan e imagínense cómo sucede molecularmente en sus tejidos para que puedan entender bien lo que es este tema, porque es un tema muy amplio que es muy difícil avanzarlo de esta manera, porque necesitamos ver gráficos y entender muy bien cómo se secretan todas las quimiosinas, las toxinas, cómo se produce específicamente lo que es la fagocitosis. Voy a buscar un video para que ustedes lo puedan ver y lo voy a subir a la plataforma. Mientras tanto, se los voy a mandar al grupo para que ustedes lo puedan ver. Y en el foro van a comentar acerca de ese video. Voy a hacer un cuestionario de lo que es el tema de reparación y como hemos hablado acerca de las citocinas y quimiosinas, porque es algo que tienen que saber. Nos quedan 5 minutos de esta sesión. ¿Quiénes son las personas que van a exponer? Yo, doctora, y mi compañero Marcelo, pero tal vez sería Yo, bueno finalizar la sesión y empezar ahorita mismo otra. Sí, en este momento vamos a iniciar otra. Ni bien se termine esta. Ya, O la vamos a doctora, finalizar. ¿Están ya, preparados? Marcelo, ¿ahora nos estás escuchando? su Marcelo. micrófono está inhabilitado. Marcelo. Doctor, una pregunta. ¿Sí? A mí Hola, me ha ¿me escuchan? tocado inflamación granulomatosa, ¿verdad? Eso quería saber bien. Mauricio, hace rato he dicho, ¿quién está encargado de inflamación granulomatosa de las generalizadas? Y tú no has respondido. Tienes que estar atento. Ahorita yo te pregunto algo y no sé si me vas a responder. Yo tengo esa duda. Sí, doctor, es que hay un poco de corte por la señal. Ya. Sí, doctora, de todos está mal. A ti se te escucha un poco entrecortado, luego después se te vuelve a escuchar así. Creo que es el problema en general de todos nosotros. Ya, vamos a tener paciencia con esto. De todas formas, la clase siempre se la va a subir a lo que es su plataforma. Yo les he escuchado a todos con normalidad. Bueno, empezaremos entonces con
con la exposición de sus compañeros. Esta vez vas a poder, van a escuchar, espero que puedan escuchar. Pásenme su diapositiva por el grupo o compártanla. Doctora, usted tiene que poner en la sección de compartir pantalla que yo también pueda compartir y así desde acá puedo poder guiar la exposición. Ya. Entonces en la próxima sesión pongo eso. Ya, por favor, doctor. Está bien, entonces finalizaremos esta.